Bien, pues miren, vamos a lo que la gente dice. Gracias por visitar nuestro canal, www.youtube, diagonal, no, me equivoqué, www.youtube.com, diagonal, facturas y notas. Caballeros y caballeras, hoy, ¿qué creen? Pues miren ustedes, como facturas y notas está en eso de lo que la gente cuenta, queremos decirles que en alguna parte se contó la siguiente historia. Tú, usted, señor, señora, si vive aquí en la ciudad de Mexicali y pertenece de manera originaria al Distrito Federal y conoce de la delegación Gustavo Amadero y por el Metrobús, el monumento Indios Verdes, queremos contarle esta historia aquí en Facturas y Notas dentro de nuestras historias espeluznantes. La historia comienza más o menos así. Se dice que hubo un tiempo antes de que muchas ciudades existieran o existiesen, que llegaron unos españoles y quizá revueltos con argentinos. Entonces pasó que por aquel alrededor del tiempo de Hernando de Magallanes Hernando de Magallanes y otro par de personas de la historia mexicana, que ya pues parte de la historia mexicana, pues en realidad andaban ellos dando la vuelta ahí por México. Unos andaban a caballo y no me acuerdo que hayan nombrado bicicletas. Traían carretitas. Entonces, no me acuerdo si era español o argentino el que pues llevaba lonche y dijo pues que no le gustaba mucho, como que estaba enfadado del mismo lonche o de los mismos comestibles que traía. Y pasó por ahí por un lugar donde estaba un puesto de hot dogs. Me dijo, pues ven. No quiso ir solo. Ahí. No quiso ir solo. Entonces invitó a sus compañeros. Andaban haciendo un rally. De esos como esconder los huevos de Pascua. A ver quién encuentra las cosas. Que en este caso no eran huevos de Pascua. Unos escondían unas espuelas. Un par de espuelas. Otros la montura completa.
una pañoleta, y andaban divirtiéndose. Entonces, pues, en eso andaban. Habían comido unos espárragos con crema, unos, y en eso, a los que decidieron ir a comer al puesto de hot dogs, pues allá estaban ellos. Unos estaban parados y otros estaban sentados. Entonces, pues pasó que en eso llegaron unos vaqueros, como así esos vaqueros hechos y derechos, como si fueran de Vaquerolandia. O sea, vaqueros, vaqueros, de oeste, este o aquel, vaqueros, vaqueros. Entonces, de repente, un vaquero, volteó y miró a uno de los argentinos, o español. Total que era uno de los grupos, uno de los del grupo que había decidido ir a comer hot dogs. Ya estaban allí. Y eso de echarse para atrás, pues ya que están ahí, pues dijo uno al otro. Entonces, estaban en una mesa a un lado los que estaban sentados. Y ya la mirada del vaquero. Y el otro sentado. Porque sepan ustedes que los caballos ya existían. Entonces, quizá era porque era pura sangre. Y el otro pensaba que los caballos pura sangre. Y fíjense cómo se dieron cuenta. Unos estaban platicando del que había encontrado el par de espuelas del rally, que creamos que no eran huevos de Pascua. Y entonces dice, uno se expresaba acerca de su caballo, que era pura sangre. Y otro dice, pensando no para sus adentros, caballo. Entonces, uno posiblemente los caballos pura sangre, cristalinos, todos rojos. Entonces, entre mirada y mirada, y entonces la persona que servía los hot dogs se percató del hecho, ¿no? Que iba a haber ciertas cosas que, pues, unos, pues ni modo, pero algo iba a pasar ahí, y no del todo muy favorable, porque a fin de cuentas, pues el puesto era de hot dogs vendidos, y si se hacía un desacuerdo entre personas que ni siquiera se hablaban,
pues, total. La persona de los hot dogs pensó, no, pues, estos son clientes nuevos, son varios. Es más, si pues se ve, pues sabe que no son de aquí, vienen a divertirse, pues son turistas. Y como van a estar varios días, pues posiblemente a los otros también se les antojen, porque como estos vienen en bola, en parvada, pues qué bien. Entonces, y como los vaqueros eran clientes frecuentes, y en realidad no comían mucho, la mayor parte del día no se la pasaban a caballo, pero en fin, ¿no? Tenían hasta otro estilo de alimentación, todo. Aquellos comían por antojo, y los otros pues comían porque tenían a veces por costumbre, ¿no? Entonces, después de las miradas, eh, en eso, ya cuando parecía que mínimo, uno de los vaqueros nomás, iba a decir, a ver, pues estaba interesado en los caballos pura sangre. En eso, llegan unos cuantos indios, y aquí empieza la cosa a ponerse en su real matiz. Traían unos cuchillos fajados y unas ondas de esas que les dan vuelta con una piedra amarrada o ensamblada, algo así. Eran de su tiempo. Y pues así pasó. Y llegaron a comer hot dogs. Entonces, el vaquero, el turista, el hotdoguero, la hotdoguera, y que pita su caballo. Oh, aquí hay. Sí, no, no pitó el caballo. Entonces, de repente, pues ya estaban los indios. El primero pidió el hot dog sin mostaza. El que seguía lo quería con tocino, principalmente. Y el otro que se iba bajando de su caballo pidió una soda. Era lo más seguro que haber pedido. Entonces, la persona de los hot dogs pensaba, indios,
vaqueros. Y como él leía muchas revistas de libro vaquero, de esos que valen como 5 o 10 pesos, de los puestos de revistas, sabía que algo iba a pasar. Y volteaba a ver a los turistas, que parecía que sí le habían gustado los hot dogs. Y el vaquero volteó a ver los caballos de los indios. Entonces, algo iba a pasar. Las salsas, había quienes no las usaban. Ninguno se quejó de que la comida sabía a cartón. Los hot dogs. Entonces, los indios llegaron a mediar, a ser los mediadores de ese ratito. La cosa estuvo en que si unos traían caballos pura sangre y los otros nomás sabían que traían caballos y los indios habían llegado con más caballos, bueno, no había de otra. Los indios no alcanzaron a escuchar cuando el español o el argentino dijo que su caballo pura sangre, que lo quería mucho, que era muy especial y que quedó contento con el rally, que había encontrado el par de espuelas, que no eran huevos de Pascua, pero era casi igualito. Y el vaquero, con la intriga de que había caballos pura sangre, los compañeros de los turistas, que habían comido otra cosa y se quedaron a descansar después del rally, pues sintieron curiosidad de aquellos se la están pasando bien suave, no sabiendo que traían un montón de tensión, porque pensaban que iba a pasar algo. Y lo último que dijeron fue del caballo pura sangre, de las espuelas encontradas, pero se quedaron con lo del caballo de pura sangre. Ya unos metros, muy pocos metros, tenían un vaquero que los miraba con una mirada que bueno, ya sabrán. Y como que algo iba a pasar. Y luego llegaban unos indios con cuchillos fajados. Entonces, los vaqueros pues eran conocidos. Los indios bajaban del cerro o salían de sus chozas, de sus respectivas viviendas, cada cierto tiempo. Entonces, el jaldoquero o la jaldoquera tenía que decidir y dijo, bueno, los vaqueros pues vienen con cierta constancia, con cierta procurancia, pues, y
Los turistas, pues, qué bien que vengan en bola, que vengan muchos, que vengan varios. Y los indios, pues pasó que el jaldoquero o la jaldoquera, como mediador, ahora cambió el mediador y ahora nomás dependía de un solo hombre o de una sola mujer. El que todo aquello resultara simplemente como una ida a comer y que cada quien a su lugar, o como dicen, cada chango a su mecate. Y el señor resolvió, o la señora, la mujer, el hombre, en que iba a darles unas salchichas a los indios. No cualquier salchicha. Había un par de salchichas que por ahí se habían quedado y no se habían vendido. Entonces, la historia espeluznante de hoy es más o menos así. Digo, es así. Pasó que las salchichas perdidas, aunque muchos sospechan que era lo que los vaqueros traían en sus maletitas de montura, porque a veces se llevaban hot dogs de lonche, y a veces comían otra cosa, y posiblemente se les olvidaban. Algunas personas piensan que las salchichas salieron de alguna de sus maletitas, de sus loncheras, de esas que van a un lado de las monturas. Y por alguna razón fueron a parar a la bandeja de salchichas de la persona que vendía los hot dogs. Entonces, a los indios que llegaron al último, les dieron los hot dogs con esas salchichas. Y cuenta la historia que esos indios se pusieron verdes de la indigestión. Entonces, no recuerdo muy bien si hubo algunos indios que murieron de la indigestión. Cuando se pusieron verdes. Entonces, cuando verdes, en ese lugar del puesto de hot dogs, los turistas argentinos y españoles revueltos, posiblemente era así, y los vaqueros, en ese lugar se conmemoró el lugar, ese sitio en especial, como Indios Verdes, en donde hoy, en el año 2012, tenemos el monumento en delegación Gustavo Amadero, por donde está el Metrobús. Y así terminamos con la historia. Para www.youtube.com/facturas y notas, nos quedamos oscuras. Espeluznante. Y esta fue la historia de Indios Verdes.